Bueno, tenemos como punto de partida de que el Perú ha sido caracterizado, ha sido nombrado como un país megadiverso. Esto es a nivel de especies animales y especies vegetales. En números tenemos casi aproximadamente 25.000 especies vegetales que han tratado de ser caracterizadas y que han sido temas de varias investigaciones científicas. Esto no solo implica que tenemos un largo camino por recorrer para conocer a fondo cada una de estas especies, sino también que debemos desarrollar estrategias que permitan el aprovechamiento completo de estos recursos en pro del desarrollo. En cuanto a especies vegetales se refiere, existen estudios que han sido realizados con anterioridad tratando de abarcar a fondo cada una de las características de los frutos de estas especies. Actualmente estos se centran sobre todo en determinar la estructura química de los compuestos que están relacionados o de los compuestos derivados de cada una de estas especies. Sin embargo, no todos los aspectos de estas han sido tocados en su totalidad. Entre estas especies tenemos la primera que se trató en este trabajo, que fue Averrhoa carambola. Averrhoa carambola es una especie vegetal originaria de Asia suroriental que fue introducida al Perú por Brasil. En la actualidad el uso de su fruto, la carambola, está bastante arraigado, sobre todo en la preparación de potajes, como puede ser la preparación de mermeladas a partir de la pulpa, o de una bebida refrescante que es a partir de la pulpa también, y se le han atribuido algunas propiedades medicinales a esta, como pueden ser puede ser usado como paliativo para la tos, diabetes, entre otras afecciones. Asimismo, un macerado de la pulpa se le atribuyen propiedades antidiarreicas. Con respecto a las investigaciones anteriores que se han realizado sobre este fruto, tenemos que se ha determinado que presenta una importante cantidad de vitamina A y C, por lo que su ingestión en el organismo podría ser bastante benéfica. Otra especie vegetal que se encuentra dentro de este grupo es Maurita flexuosa, que es una especie de gran importancia, sobre todo en la Amazonía peruana, debido a que constituye una fuerte fuente de ingresos, no solo por la venta del fruto como tal, sino también por la venta de la madera derivada de la palmera, que es una palmera dioica que puede llegar a los 40 metros de altura. Del fruto, es decir, del aguaje, se derivan diversos potajes, entre los cuales se destaca la aguajina, que es una bebida derivada de la pulpa de aguaje, y se relaciona con una alta cantidad de fitoestrógenos. También tenemos el chambo, que es una especie de helado que es muy consumido en la selva, y también se aprovecha la semilla del fruto para la elaboración de artesanías, como podemos ver en esta pequeña imagen. En sí, la pulpa del fruto también es exportada de forma liofilizada o seca, con la finalidad de derivarlo a la producción de otro tipo de alimentos. Debido a la diversidad de usos que tienen estos dos frutos en la actualidad en cuanto a alimentación se refiere, los estudios hoy en día se han orientado sobre todo a lograr un mayor aprovechamiento de los mismos, tan solo en la parte de industria alimentaria. Sin embargo, esto deja de lado otras posibilidades, como es considerar a estos frutos de estas especies vegetales como fuentes de principios activos para el desarrollo de productos en otro tipo de industrias, como pueden ser la cosmética y la farmacéutica. Por ello, en el presente trabajo se realizó la determinación de la composición químico-nutricional, la determinación de flavonoides totales, de compuestos fenólicos totales, de flavonoides, de compuestos volátiles, la determinación de la actividad antioxidante y de la actividad antilactasa de estos dos frutos. Pasando a la parte de ensayos, se comenzó con la composición químico-nutricional de estos dos frutos, de aguaje y carambola.
Bueno, la metodología empleada la podemos ver en pantalla. En este caso, lo que normalmente se utiliza para los alimentos es la determinación de la humedad a partir de una pérdida por secado en la estufa. Sin embargo, en el presente trabajo, debido a que algunas referencias bibliográficas también lo acreditaban así, se realizó el proceso de determinación de la humedad mediante la liofilización de la pulpa de cada fruto, con la finalidad de evitar la pérdida de analitos en el proceso, lo cual podría ser ocasionado por el calor en la pérdida de humedad en la estufa. Bueno, también se determinó las grasas mediante el método de Sofflet, las proteínas mediante el método de Hendal, las fibras mediante una digestión ácida alcalina, las cenizas exponiendo las muestras a la mufla, incinerando todo resto orgánico de la misma, y los carbohidratos, bueno, por diferencia, fueron determinados por diferencia de cada una de las determinaciones anteriores. Los resultados obtenidos los podemos ver en este cuadro. Cabe destacar que estos porcentajes corresponden al porcentaje en base seca de cada fruto, ya que el porcentaje de humedad lo podemos ver en la parte inferior. Y bueno, en rojo están resaltados los componentes en los cuales destaca cada fruto. Tenemos de que Averroa Caramola destaca en el porcentaje de carbohidratos en base seca con un 83.56%, mientras que Maurita Flexuosa va a destacar con su porcentaje, en el porcentaje de grasas, con casi el 50% de este componente. Bueno, a trabajos anteriores van a corroboran estos resultados para Averroa Caramola, pero Maurita Flexuosa se encontró un trabajo anterior en el cual el porcentaje de fibras determinado fue mayor. Probablemente esto se deba a que en dicho estudio se tomó como parte de la pulpa el recubrimiento de la semilla que contiene un alto porcentaje de fibra, lo cual pudo haber hecho aumentar el porcentaje de fibras en dicha determinación. A continuación se realizó la determinación del perfil de ácidos grasos. Cabe destacar que este ensayo se realizó solo para el aguaje, ya que, como hemos visto anteriormente, el porcentaje de grasas que presenta el fruto de Averroa Caramola es casi 0%. Entonces, la grasa extraída del mismo, de este fruto, no fue suficiente para realizar esta determinación. Entonces, se determinó el perfil de ácidos grasos utilizando el método de derivatización mediante N-pentano e hidróxido de potasio disuelto en metanol, generando para esto metilésteres, debido a que estos metilésteres tienen una mayor facilidad de volatilización que los ácidos grasos en sí. Para esta determinación se utilizó el equipo de GCMS, es decir, cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, y se obtuvo este resultado proveniente del cromatógrafo de gases, en el cual podemos ver diversos picos que van a corresponder a cada uno de los metilésteres, en este caso derivados de los ácidos grasos. Podemos ver en la parte superior también de cada pico los tiempos de retención, y bueno, cada uno de estos picos fue para conocer la naturaleza del componente al cual corresponde cada uno de estos picos. Se analizó cada uno de ellos mediante una biblioteca, una base de datos que viene acoplada al espectro de masas, que es la NIST 08, obteniendo que los compuestos responsables de cada uno de estos picos fueron los metilésteres de cada uno de estos ácidos grasos que podemos ver en esta tabla. Estos fueron escogidos debido a que presentaban un mayor porcentaje de semejanza con el espectro de masas obtenido para cada uno de estos compuestos. Entonces, bueno, aquí podemos ver el porcentaje en área relativa de cada uno de estos ácidos grasos, y bueno, en rojo están resaltados los que destacan más. Aquí vamos a ver principalmente, bueno, dos tipos de ácidos grasos: los ácidos grasos insaturados y los ácidos grasos saturados. Vemos que un 18.47, casi 20%, corresponde al ácido palmítico, un ácido grado saturado
que es bastante, que no es muy adecuado para la salud. Sin embargo, podemos ver que un 80% corresponde, casi un 80% corresponde a ácidos grasos insaturados, que son el ácido leico, linoleico y ácido linolénico, u omegas 9, 6 y 3 respectivamente, como se conoce. Entonces, si bien observamos que un 20% va a corresponder a grasas malas, como se determina en la actualidad, un 80% corresponde a grasas que van a ser beneficiosas para la salud. A continuación se realizó la determinación del contenido de compuestos fenólicos. Esto se realizó mediante el análisis, mediante el método de Follaccio-Caltó, que utiliza el reactivo de Follaccio-Caltó, que es una combinación de ácido fosfomolíbdico y ácido fosfotúrcico. Entonces, para esta determinación se utilizó dos tipos de muestras, un extracto hidroalcohólico y un extracto etanólico. ¿Por qué esta diferencia? El extracto hidroalcohólico se preparó con la finalidad de emular los compuestos que van a ser adquiridos por nuestro organismo tras la ingestión de la pulpa del fruto, mientras que el extracto etanólico fue preparado para emular los compuestos que pasarían a formar parte de un preparado cosmético o nutracéutico si es que se utiliza la pulpa de alguno de estos frutos como ingrediente o en el preparado del mismo. Entonces, si bien podemos ver de que los reactivos utilizados son los mismos en cada caso, los tiempos de espera, los tiempos de reposo son diferentes, así como las características físicas de cada una de estas muestras, debido a que una variación en la proporción de estos compuestos puede hacer precipitar la muestra, debido a que son estables pero a determinadas condiciones. Entonces, tras el tiempo de reposo que requiere esta reacción, se leyó a 760 nanómetros en el espectrofotómetro, y utilizando una curva estándar de ácido gálico a diferentes concentraciones, se pudo determinar el número de compuestos fenólicos totales para cada tipo de muestra. Entonces tenemos aquí esta tabla de resultados que, por ejemplo, berroa carambola va a presentar un mayor contenido de compuestos fenólicos totales que maurita flexosa en cuanto al extracto hidroalcohólico se refiere. Es decir, que probablemente al ingerir la carambola, nuestro organismo va a adquirir una mayor cantidad de compuestos fenólicos totales que al ingerir aguaje. Con respecto al extracto etanólico, vemos que la situación se revierte, siendo mayor el número de compuestos fenólicos para el aguaje, ¿no? Como podemos ver en la última columna. A continuación se realizó la determinación del contenido de flavonoides, debido a que a estos se le han atribuido algunas propiedades medicinales, no solo como antioxidantes, sino también para otras afecciones como las cataratas. Bueno, tenemos que se utilizó un método en el cual se adiciona nitrato de sodio, cloruro de aluminio e hidróxido de sodio, también un método que es espectrofotométrico como el anterior, leyendo a 510 nanómetros la muestra. Cabe decir que para este ensayo solo se realizó la determinación utilizando el extracto etanólico, debido a que el extracto hidroalcohólico preparado, debido a las características físicas que presentaba, no era posible leerlo al espectrofotómetro, debido a que precipitaba. Entonces la determinación, la cuantificación de esto se realizó mediante una curva estándar de quercetina, que es un flavonoide bastante común en nuestra dieta diaria. Y bueno, acá podemos ver en la parte superior la tabla de resultados, en la cual podemos ver que si bien son similares el número de flavonoides totales, aguaje va a presentar una ligera mayoría. Posteriormente se realizó la determinación de compuestos volátiles. Bueno, esta determinación se realizó utilizando el equipo nuevamente de GCMS y mediante una técnica que se llama SPME o microextracción por fase sólida. En esta técnica, la pulpa de los frutos frescos es extraída e inmediatamente se colocan 5 gramos de la misma en un vial con tapa rosca y septum. Este vial se puede poner a diversas condiciones, como puede ser a una variación de temperatura o temperatura ambiente en sí, e incluso la sonicación. Sin embargo,
el método que se consideró mejor en este caso fue exponerlo simplemente a temperatura ambiente. Entonces, tras la adición de la muestra al vial con tapa roja, este se cerró y a través del septum se inyectó, ¿no?, este instrumento de aquí, que vendría a ser el portafibras, y bueno, aquí en la punta tenemos una fibra. Se inserta el portafibras a través del septum y se espera un tiempo de 5 minutos para que el sistema para dejar el reposo del sistema, y luego la fibra es elongada mediante este mecanismo y se expone a los compuestos volátiles de la muestra durante 20 minutos. Finalizado dicho tiempo, la fibra se retrae y esta es inyectada en el puerto de inyección del GC, en el puerto de inyección manual del cromatógrafo de gases, y se elonga la fibra durante un tiempo de 3 minutos, con lo cual los compuestos que han sido captados por la misma van a ser desorbidos en el cromatógrafo de gases. Posteriormente, finalizado el tiempo de 3 minutos, se retrae la fibra y se retira el portafibras. Se espera la corrida cromatográfica en el cromatógrafo de gases durante aproximadamente 45 minutos y se obtienen los siguientes resultados, que vendrían a ser una separación en este caso de los compuestos volátiles de arroba carambola de acuerdo a los tiempos de retención. Y como podemos observar, son varios compuestos en este caso. Se determinó los principales que van a ser los que tienen el tiempo de retención en la parte superior, y bueno, el panorama es un poco diferente para el aguaje, que va a tener una menor cantidad de compuestos volátiles. Para determinar la naturaleza de cada uno de estos la naturaleza de los compuestos responsables de cada uno de estos picos, se utilizó dos bases de datos, NIS08 y Flavor 2, también acoplada, que vienen incluidas en el programa del espectrómetro de masas. Y bueno, en esta diapositiva podemos ver la naturaleza de cada uno de estos compuestos. Bueno, tenemos entonces que en rojo tenemos los compuestos mayoritarios. En este caso, para agarrado carambola son 4 en sí los que presentan un mayor porcentaje de área relativa. Tenemos dos caproatos, el metil y el etilcaproato, probablemente pertenezcan a una fracción que no tenga un buen olor, debido a que los caproatos se les asocia con un olor no tan agradable. El limoneno, que es bastante conocido, sobre todo, bueno, como le dice su nombre, probablemente de limón. Y el chlorus, que está se asocia a hormonas producidas por insectos, como las abejas. Y bueno, en Mauritia flexosa tenemos un compuesto que es el 2,2-etoxietanol con un 62,23%. Entonces tenemos compuestos de diversa naturaleza, algunos conocidos ya de antemano y otros no muy conocidos. Posteriormente se determinó la actividad antioxidante tanto del extracto etanólico como del extracto hidroalcohólico de cada uno de estos frutos. En este caso se utilizó dos tipos de ensayos, el DPPH y ABTS. Cada uno utiliza un radical diferente, y debido a que cada radical presenta su estructura química una estructura química particular, van a reaccionar con diversos tipos de compuestos en cada tipo de muestra. Entonces, en este caso la metodología, como lo mencioné anteriormente, también es similar. El DPPH, que se va a basar sobre todo en la adición de ese reactivo al extracto etanólico o al hidroalcohólico, pero en diferentes proporciones y este va a ser resuelto en diferentes sistemas para preservar la muestra. Entonces, tras un tiempo de espera de 30 minutos de hacer esta mezcla, se leyó en el espectrofotómetro 517 nanómetros. Bueno, continuando con la metodología empleada para esta parte, tenemos el ensayo de ABTS, que se basa en la utilización del reactivo ABTS, ¿no?, el ácido acino bis etilen benzotiazolina sulfónico. Tenemos que este ensayo va a tener dos partes. Sí, la primera parte es la preparación de la solución de ABTS, que se va a basar en realizar una mezcla 1:1 de una solución acuosa de persulfato de potasio y una solución acuosa de
el reactivo ABTS. Esta solución se va a dejar en incubación 18 horas y posteriormente se va a determinar su absorbancia a 734 nanómetros, buscando disminuir la misma a 0.7 más menos 0.05, diluyendo esta solución madre con etanol. La metodología de ABTS es similar a la del DPPH. Nuevamente se adiciona el reactivo al extracto hidroalcohólico etanólico y se lee a 764 nanómetros. Ahora, cabe decir que para el DPPH la determinación final fue en concentración efectiva media, mientras que para el ABTS la determinación fue utilizando una curva estándar de Trollocs, que es un reactivo que se conoce que tiene una actividad antioxidante en este ensayo bastante alta, ¿no?, que ya ha sido estudiado anteriormente. Entonces, bueno, aquí podemos ver los resultados para ambos ensayos. En la primera parte tenemos los resultados para el DPPH. Como podemos ver, es en la concentración efectiva media que se expresan los resultados. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, que aguaje no va a presentar variación en cuanto al extracto hidroalcohólico y etanólico, por lo que ambos van a generar la misma actividad antioxidante para este radical. Con respecto a la carambola, la actividad antioxidante va a disminuir, va a ser menor para el extracto etanólico, debido a que la concentración efectiva media es mayor. Para el ABTS, bueno, tenemos que este resultado, por ejemplo, luego de una determinación, luego de ver la diferencia entre ambos debido a la desviación estándar y hacer un contraste de hipótesis, podemos ver de que la diferencia no es significativa estadísticamente hablando. Entonces, pues se puede decir de que tanto para aguaje como para carambola el extracto hidroalcohólico va a presentar la misma actividad antioxidante para el ABTS. Con respecto al extracto etanólico, va a ser Maurita afectuosa quien presente una mayor actividad antioxidante que el aguaje. Finalmente, el último ensayo realizado para este estudio fue la actividad antilactasa. Esta es una aproximación a las determinaciones biológicas que se pueden realizar utilizando extractos provenientes de especies vegetales. Entonces se utilizó para esto la enzima elastasa y el sustrato N-succinil ala para nitroanilida, debido a que este va a presentar como producto una sustancia que va a poder ser leída al espectrofotómetro, bueno, en este caso al lectora de placas ELISA. Y bueno, esta determinación se realizó utilizando como control positivo una sustancia que presenta actividad antilactasa ya conocida, que es el FSG. Se leyó 405 nanómetros y la reacción, bueno, se esperó tras 30 minutos de reacción se leyó, entonces, no, a los 10 minutos mejor dicho, y se leyó a dos concentraciones, tanto para carambola de aguaje como para el control positivo. Entonces podemos ver que el porcentaje de inhibición de la enzima elastasa va a ser proporcional, o en este caso a estas dos concentraciones va a aumentar conforme aumente la concentración del extracto utilizado. Y podemos ver también que el porcentaje de inhibición generado por el extracto etanólico de carambola va a ser mayor que la generada por el de aguaje. Asimismo podemos ver la cercanía, ¿no?, entre una cercanía entre ambos porcentajes de inhibición, entre el control positivo y cada una de las muestras, por lo que se podría decir que esta actividad antilactasa no es muy baja comparándola con el control positivo. Bueno, finalmente las conclusiones tenemos de que bueno, en el envase seca, como vimos, carambola va a resaltar en cuanto al contenido de carbohidratos, mientras que el aguaje en cuanto al porcentaje de grasas. En ácidos grasos, bueno, vimos que el aguaje va a presentar un 80% aproximadamente de ácidos grasos insaturados y un 20% de ácidos grasos saturados. Con respecto a compuestos fenólicos, vimos que para el extracto hidroalcohólico va a ser la carambola en la que presenta una mayor cantidad de compuestos fenólicos, mientras que para el extracto etanólico va a ser lo contrario, siendo el aguaje la que presenta una mayor cantidad.
En flavonoides, si bien vimos que si bien es similar el contenido de flavonoides totales para ambos frutos, carambola va a presentar una ligera mayoría. Y bueno, para compuestos volátiles, vimos anteriormente algunos para carambola, algunos compuestos de interés, bueno, ya conocidos como el limoneno o el clorius, y para el aguaje algunos compuestos menos conocidos como el 2,2-etoxietanol. Para el actividad antioxidante, como vimos, existe una variabilidad en cuanto a los resultados, debido a que los compuestos antioxidantes en cada una de estas muestras van a ser de diferente naturaleza y cada uno de ellos va a reaccionar de diversa manera con el radical BPH y con el radical ABTS. Y bueno, finalmente la actividad antielastasa, vimos que carambola presenta un 30,23% de inhibición, de porcentaje de inhibición, mientras que el aguaje un 20,98%. Finalizando con las recomendaciones, bueno, en este caso, en primer lugar, los resultados obtenidos para compuestos volátiles. Bueno, la extracción de compuestos volátiles de este tipo de frutos en verdad va a ser muy variable. Se puede jugar con diversas variables como el tiempo de exposición de la fibra, el tiempo en el cual se expone la fibra, el tiempo de maduración del fruto, entre otros. Entonces, esto va a hacer variar la naturaleza de los compuestos volátiles extraídos. Asimismo, este método se puede mejorar utilizando esta metodología que se llama olfatometría, que utiliza un dispositivo que va a pasar, que va a poder transportar una porción de los compuestos volátiles extraídos, va a hacer la ida del espectro por el espectrómetro de masas, y la otra porción va a pasar por este dispositivo y va a ser dirigida hacia la nariz de una persona, ¿no?, experta en este tipo de tareas. Entonces, en una hoja va a poder llenar las características que presente ese olor, ¿no?, con la finalidad de no olvidar el mismo y de relacionarlo con algún otro olor que pueda ser percibido posteriormente. También se puede mejorar la metodología utilizando este método, que es el Dynamic Air Space, en el cual se coloca directamente la muestra y esta va a ser volatilizada ya dentro del equipo. Con respecto a la actividad antielastasa, se puede probar también otras actividades biológicas utilizando otros enzimas, como pueden ser en este caso la colagenasa, que están asociados al deterioro de la piel. Y finalmente, con respecto a la extracción de ácidos grasos, vemos, bueno, de que se puede hacer una mayor cantidad de estudios a profundidad para determinar mejor cada uno de estos ácidos grasos, ya que, como vimos, un 80% corresponde a ácidos grasos insaturados, que como se sabe en la actualidad, son bastante benéficos para la salud. ¿No sería eso?